Hay muchos estudiosos de la Biblia, desde el ángulo de su elaboración histórica, que sostienen con bastante firmeza que el libro de Malaquías, en realidad, habría sido escrito por un autor anónimo. Hay otros, por su parte, que adhieren en parte a esta teoría, pero le añaden que el verdadero autor sería Esdras, quien en ese caso habría utilizado el seudónimo hebreo de Malaki. Se escribe M-A-L, un apóstrofe, A, K de kilo y latina, Malaki, cuya traducción es mi mensajero. Yo no sé cuánto podrá interesar esto, más allá de lo anecdótico. Siempre pienso que Dios se ríe de estas elucubraciones científicas nuestras. Lo cierto es que lo escrito en este libro tiene total y absoluta validez en este tiempo, hoy, ahora. De allí que, entonces, y a través de todos los tiempos, este mensajero de Dios puede proyectarse y hacer que lo escrito hace miles de años parezca haber sido publicado en el diario de hoy. En este estudio yo quiero saber lo que de alguna manera da el título y lo que de alguna manera también es el significado o el sedimento que deja la sombra de Malaquías, la sombra de Malaquías. En el capítulo 1 de este libro, los versos 6 y 7 nos dan la primera pista o la punta del ovillo en este estudio que hoy queremos desarrollar. Allí dice el verso 6, capítulo 1 del libro de Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y me dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Punto primero. El Señor está hablando cara a cara con los sacerdotes. ¿Y quiénes son hoy esos sacerdotes? Mira, si tomamos el contexto general con el mismo criterio que en su base está hablando con los líderes, o sea, les está hablando a nuestros pastores, pero si lo enfocamos con criterio bíblico, que no siempre coincide con nuestras tradiciones, organizaciones y costumbres, Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6 nos dicen que Dios está hablando con todo su pueblo. Un pueblo que es linaje escogido, nación santa y real sacerdocio.
un pueblo al que Cristo ha convertido en reyes y sacerdotes para Dios. Un pueblo compuesto, dice y asegura, por todos ministros competentes. Así que te pido que no le saques el cuerpo, porque si bien aparentemente para tu pastor es cierto, también es para vos. ¿Y qué nos dice? Nos dice que tanto desde los púlpitos como desde los bancos no estamos honrando su calidad de padre, así como tampoco respetando su categoría de señor. Fíjate que el pueblo de entonces le hace la misma pregunta que cualquier pastor, que cualquier hermano le haría hoy mismo. ¿Se puede saber, Señor, en qué te hemos deshonrado o en qué no te hemos respetado? Y él responde: primero al pastor, al líder. Dijo: yo no te puse allí para que vos les hables palabras suaves y aduladoras, ni para que les hagas exposiciones filosóficas, sociológicas o psicológicas. Yo te puse allí para que les hables todo lo que yo te diga. Presta atención. No lo que yo dije una vez, hace mucho tiempo, miles de años. Lo que estoy diciendo hoy, ahora. Para eso te puse. Pero a nosotros, los que no somos pastores, a continuación, nos dice: y ustedes, muchachos, sería bueno que no desprecien a los que andan predicando mi palabra, mientras le rinden honores, aplausos y exclamaciones de júbilo a los que eligen los discursos seculares, tales como la ayuda social o de pronto la sanidad interior, que es una necesidad que no se puede discutir en el pueblo, pero que no es una prioridad conforme a la mentalidad de Dios. ¿Qué dice él? Busca primero el reino y todo lo demás será añadido. Entre todo lo demás están tus mambos y tus problemas. Eso va a ser añadido si vos buscas primeramente el reino. Ahora, si vos le das prioridad a tu sanidad interior, estás alterando el término. No te pecado, no te va a echar, no hablamos de eso. Estás alterando los tiempos y las formas en que Dios ha planificado la cosa, y eso va a resultar en retrasar bendiciones y en retrasar salidas de problemas. En otras traducciones, Dios habla de alimento mancillado, dice, en lugar de pan inmundo, como dice en esta. El verso 8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. No es malo. No es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Nuestra cultura nos ha enseñado que cada domingo vamos a un templo a recibir, cuando la manera en que Dios plantó su iglesia fue para que ese acto fuera a la inversa, es decir, que vos vayas cada domingo a tu congregación local a dar, porque dando es cuando recibís.
Pero no está entendido esto, ¿eh? Eso es ofrenda. Ir a tu congregación local a dar es ofrenda. Y no necesariamente dinero. Lo que pasa es que cuando se habla de diezmos y ofrendas, nosotros que somos muy espirituales, lo primero que pensamos es en el bolsillo, en nuestros bolsillos. Somos a los diezmos como la 10ª parte de lo que cobramos los sueldos o ganancias, y la ofrenda lo que está por encima que podamos dar a una determinada obra, idea o porque el Señor lo mande. Más la limosna, que es lo que de pronto le damos a un necesitado un cobre. Eso es en dinero, pero también se diezma, se ofrenda y se da cosas que no necesariamente son dinero. Tiempo, por ejemplo. Y acá lo tenés en lo negativo. Acá dice ofrenda falsa, impura, contaminada. Animal ciego, falta de visión. Animal cojo, inestabilidad, andar desparejo. Animal enfermo, carencia de salud espiritual, órganos o miembros dolientes. El verso 9 agrega, estamos viendo el primer capítulo del libro de Malaquías. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Esta expresión, usada aquí como tenga piedad, es un vocablo que se pronuncia chanan, chanan, y significa estar generosamente inclinado hacia alguien, tener compasión de alguien, hacerle un favor a una persona en necesidad. Chanan normalmente se traduce de otro modo, no como piedad. Tales los casos que podemos ver, no te lo leo por falta de tiempo, en el libro de Génesis, capítulo 33, verso 5, y en el verso 11 también, de Génesis, y en los Salmos 119, verso 132, y 123, verso 3. Y también en un pasaje del capítulo 19 y verso 21 del libro de Job. En todos esos lugares está también Chanán, pero tomado de otro modo. El verso 10 va a agregar: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Esto es importante tenerlo en cuenta, después lo vamos a ampliar. Tú puedes ofrendar lo que se te ocurra y con gran generosidad, pero no siempre Dios va a sentir aceptación por tu ofrenda. No te olvides de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Los dos la hicieron con obediencia, pero el corazón de cada uno estaba diferente. Porque desde donde el sol nace, verso 11, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, adoración, y ofrenda limpia, rectitud de corazón, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable.
Habéis además dicho, verso 13, ¡oh, qué fastidio es esto! ¿Sabe con qué se puede comparar eso? ¡Qué aburrido! Se la pasan hablando de la Biblia y de la Biblia. ¿Por qué no ponen los pies sobre la tierra? ¿Nunca oíste esto? Mira, yo voy a tal lugar, pero es muy aburrido. No los saca de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia y de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo. Hay tanta cosa para decir con la necesidad de la gente, los pobres, la sociedad, los gobiernos. Pero pará, ¿vos qué querés? ¿Ir a una iglesia? ¿O querés ver TN, Crónica? ¿Qué? No entiendo. Bueno, acá está. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña. ¡Wow! Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Nunca pusiste en la platita o en la bolsita de las ofrendas el billete que tenías más descangallado? Ese que nadie te recibía, nunca. ¿De verdad? Nunca. Entonces me pasó a mí, yo solo lo hice. Promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo quiero que aprendas esto, por favor, en este día. Si vos sos el diezmo más grande de tu congregación, si además brindás una alta y generosa ofrenda, pero tu corazón no está recto delante de Dios, ni conforme al corazón de Dios, porque usás tus diezmos y tus ofrendas para presionar al pastor para que te coloque en cargos importantes, solo por eso tu ofrenda es inmunda, contaminada, no agrada a Dios y obviamente no te bendice. Es muy fácil hablar de los líderes. Es un poco más complejo hablar de nosotros mismos. Pero Dios es justo. Y los que decimos tener la potestad de ser llamados hijos de Dios, no podemos ser de otro modo. En el capítulo 2 del libro de Malaquías, el verso 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. O sea que esto viene, o esto que se viene, es para vos, pastor de la congregación, pero también es para vos, hermano raso, pero sacerdote al fin del pueblo de Dios, Y dice el verso 2: si no oyereis, y si no decidís el corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Fíjate, por favor, y no me mires a esto con ojos religiosos, con ojos tradicionales, ni solemnes. Acá se dice que Dios puede maldecir la vida de un pastor desobediente que insiste en hacer la suya. Eso es cierto. Pero también se dice que puede extenderlo a todo lo que Él bendiga, que por ahí venís a hacer lo mismo. Pero igualmente será vigente y válido para vos y todo lo que vos bendigas. Si es que tratás de engañar a Dios con falsas posturas espirituales. Verso 3: he aquí yo os dañaré
la cementera, esto viene a ser la fuente del conocimiento humano. Y os echaré al rostro el estiércol, esto es inmundicia. ¿Pero de qué? El estiércol de vuestros animales sacrificados, es decir, ofrenda, ministerio, trabajo inmundo, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él, verso 5, hablando de Leví, fundador del sacerdocio, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, sigue refiriéndose a la relación de Leví con la palabra, ¿no? E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote, el pastor de tu iglesia primero, pero vos mismo, vos misma, a continuación, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Esto es el equivalente hoy a la palabra, ¿no? Porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Viste que la palabra avala que es el pastor que predice todos los domingos. Dice que es el sacerdote que trae la palabra. Pero yo te recuerdo una vez más, el pueblo de Dios, vos, yo, todos, es un pueblo de reyes y sacerdotes. Todos. Y además hay retazos bíblicos donde dice que uno tiene palabra profética, otro tiene revelación. Si tiene revelación y que está sentado, calle primero. Eso es una iglesia abierta. La iglesia primitiva es la iglesia abierta, donde todos eran ministros competentes y donde se ministraban unos a otros, donde se sometían unos a otros, no unos a unos o algunos a algunos. Ahora veamos la otra parte del asunto. ¿Quién es un mensajero? ¿Es acaso alguien que se fija un tema, busca en un diccionario bíblico su significado, lo compara con el griego y el hebreo, va a una concordancia y de allí extrae todos los versículos que tienen que ver, que de allí extracta los más precisos y que con eso hace un bosquejo y luego te predica un mensaje que no tiene que ser menor a 45 minutos y no mayor a 90 por el cassette que se está grabando? Ese es un mensajero. Ese es un mensajero de Jehová de los ejércitos. No, eso no es un mensajero. Eso es un mensajista. Un mensajero es aquel que oye lo que su Señor quiere decir, va y lo repite tal cual, sin agregarle nada suyo personal. Retrotraete a la época en que los reyes mandaban mensajeros a otros reyes que de pronto podían decidir una alianza para liberar una guerra contra otro reino o una guerra entre ellos. Fíjate, si el mensajero le ponía algo por su cuenta, el lío se armaba. ¿Cómo están entendiendo? Entonces te digo, pastor, que me estás escuchando, decile a tu congregación lo que Dios te está diciendo hoy. Sea lo que fuera, hermano, ¿eh? Si por ahí no es muy agradable para ellos lo que Dios está diciendo hoy, y vos sabés que tenés la responsabilidad y que tenés que decirle un día, de las que me dicen no te perdí ninguna, decíselo. O sea que tenemos terror a quedar mal, pánico. No nos gusta a los hombres quedar mal con otros hombres. Pero lo lamento es que no quiero obedecer a Dios.
Él quiere decirle lo que Dios te dijo tal cual, sin agregarle nada que a vos te parezca bueno o que te parezca conveniente. Tenés que salir del centro de la escena. Ahora te digo a vos, hombre, mujer, hermano, raso. Decirle a tus amigos, a tu familia, a todos los que tengas alrededor, lo que Dios dice. No lo que te hace quedar bien, ¿eh? Hay un montón de gente predicando en la calle. Pero no todos predican a Cristo. Unos predican Biblia, por la Biblia misma. Otros predican iglesia, templo, denominación, congregación. Otros predican pastor, porque dicen, vení, yo te invito, vení a escuchar, y mi pastor predica una barbaridad. Predican pastor. Escuchame, está hecho con la mejor voluntad, con amor incluso. Pero lo que tenés que predicar es a Cristo resucitado. Ese es el Evangelio. Mas vosotros, verso 8 del capítulo de Jeremías, que estamos viendo, de Jeremías, me perdí, no, capítulo 2, estamos viendo, verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Entonces dice, sí, a ustedes les estoy hablando, pastor, congregación, a todos les estoy hablando. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, wow, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, o sea, una palabra falsa o contaminada, es de piedra de tropiezo. Por tanto, 9, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción. Yo tengo muy en cuenta la acepción de personas, ricos, pobres, negros, blancos, no sigo para no afectar a algo o a alguien en directo. Lo dejamos allí. Dios ideó complementación en todo. En el hombre que creó, fíjate el hombre que creó, fíjate la mujer que creó para ese hombre, y eso habla de complementación, nunca de competencia. Dios es Cristo. Cristo es la iglesia. Iglesia sos vos, soy yo. Esa iglesia piensa igual. No todos tenemos un mismo Padre, verso 10. Todos tenemos un mismo Padre. Vos, yo, tu pastor, Benjamín, tu suegra, Billy Graham, el portero de tu templo, todos tienen un mismo Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Voy a dejar tomar aire. No sé si reflexionar, todavía no da. Pero ya algo el Señor te dijo a vos en esta mañana. Pero falta más. La sombra de Malaquías, te diría hoy, es la palabra que anda dando vuelta en todas las congregaciones. Aunque, es como dijo Jesús, el que tiene oído para oír, que oiga. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Mira, literalmente, esto, literalmente, estaba referido a la práctica de repudiar a las esposas israelitas, y casarse con mujeres que servían a deidades paganas. Pero resulta que esto es sombra, lo dice la palabra, y tipología de lo que hoy sucede dentro de las estructuras eclesiásticas, con las distancias y diferencias que otorgan las diferentes denominaciones. Porque cuando en alguna reunión interdenominacional se trata este tema, entre suaves gestos y delicadas sonrisas cristianas, se dice casi siempre que las diferencias son solamente de forma, pero que en el fondo estamos muy unidos. Pero la realidad nos muestra y nos demuestra que no es exactamente así. Y que las pujas internas muchas veces son más virulentas e implacables que las externas. Es decir, estoy diciendo concretamente que para que veamos más encarnizadamente, entre comillas, hermanos,
que con el diablo. Yo te estoy diciendo poca cosa, ¿eh? Verso 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Vamos a ver. Judá y la iglesia. Y aquí dice que prevaricó. Ojo, no dice que pecó, como muchos creen haber entendido. Dice que prevaricó. Porque pecar es ir contra la voluntad de Dios por diferentes caminos. Puede ser debilidad de la carne, puede ser por ignorancia, u otras por el estilo. Pero prevaricar es hacer lo que ya sabes que está mal, pero decidís hacerlo igual, o bien porque te gusta, o bien porque te conviene en algún plano. Allí Jesús ya no podrá decir, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Porque es evidente que en este caso sí saben muy bien lo que están haciendo. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Israel ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué significa en el ámbito del espíritu? Que la iglesia se case con hija de Dios extraño. ¿Cuál será la hija del Dios extraño que puede moverse con cierta tranquilidad dentro de la iglesia del Señor? ¿Cuál será? La idolatría. Ah, estatuas. Basta, hermano. Que quedaste en la prehistoria. Idolatría no es solamente imagen y estatuas. Idolatría también es, toma nota, poder, fama, prestigio, dinero, sexo, posiciones, denominaciones, doctrinas, ministerios. Ahora pregunto, ¿nadie vio, por lo menos una vez, entronizarse a algunos de estos ídolos muy cerca del banco en el cual te sentás cada domingo? Bueno, da inmediatamente gracias a Dios si no lo has visto. Pero ya, Y ponte a reflexionar, ya, también, si lo has visto. Convengamos que esta idolatría es la menos predicada en lo que nosotros llamamos la iglesia de hoy. El verso 12 dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Si entendemos que las tiendas de Jacob son los templos o las congregaciones que conforman la iglesia del Señor, la palabra profética y la promesa de juicio son inequívocas. No importa qué tan importante puedan sentirse los hombres. Si no hacen la voluntad de Dios, si se oponen a ella, Él los va a cortar de allí. Hay casos como no te puedes llegar a imaginar ni plantear. Sin embargo son. Dios es justo. Dios no es la justicia de los hombres, que se inclina hacia las influencias, el poderío o los dineros. Dios es Dios. Su justicia no es sobornable. Parece innecesario tener que decirlo a esto, pero sin embargo créeme que no lo es, ¿Sabes cuántos hombres que llevan años trabajando dentro de congregaciones de prestigio potencial, están íntimamente convencidos y quizás con absoluta sinceridad que mientras más alto vayan escalando las posiciones jerárquicas de su denominación, más seguros van a quedar en esos sitiales, hagan lo que hagan? Si yo sé lo que estás pensando. Estás pensando como no creen que hay una justicia, la de Dios, que está por encima de todas las justicias humanas. Sí lo creen. Claro que lo creen. O mejor dicho, dicen que lo creen. Pero no les entra en la cabeza que si el presidente de la Junta de Notables de su denominación le puso su mano sobre la cabeza y le dijo, tú mandas ahora, Dios se puede atrever a decir otra cosa.
misericordia, Señor. Tremendo. Es una barbaridad mayúscula, de hecho. Sin embargo, en algunos lugares, muy probablemente no aquí en la ciudad de Rosario, es una cuestión de casi todos los días, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. No interpretes mal. A primera lectura rápida, es cierto, parecería ser como que Dios se las agarra con el que responde, con el que vela y con el que ofrenda, pero todo es simplemente una cuestión de armado de la frase a partir del estilo de aquella escritura. Lo que en verdad dice claramente este verso es que Dios va a sacar de la iglesia a todos, como dice en el verso anterior, los que hayan prevaricado y cometido abominación al dedicarse a dioses extraños. Y dice que hará esto, aunque esos hombres respondan a su voz, aunque velen por su obra, y aunque hasta ofrenden generosamente. ¿Vos te das cuenta? Es decir, no importa lo que vos hagas, Dios no puede ser burlado, y lo que importa es lo que vos sos. Vuelvo a reiterar algo que ya te he dicho, pero que volveré a repetir, porque no quiero que te lo olvides. Y que después de olvidártelo, puedas argumentar que a vos nadie te lo predicó, y nadie te lo dijo. Esta palabra es para el liderazgo, sin dudas, pero también es para vos, también es para mí, y para todos los que formamos y decimos ser y constituir asamblea, eclesía, iglesia. Dioses extraños. Hermano, usted no sabe que el pastor no me interesa a tu pastor. Me interesa a vos. Ahora sí, vos, que me estás escuchando, sos pastor, sí me interesas. Porque esa palabra te toca. Pero les y nos toca. Y hablando con vos ahora, no te evadas, no te excuses, no te hagas el distraído o la distraída y responder de una buena vez delante del Señor. Estás dedicándole tiempo a algún o a algunos dioses extraños. Si lo estás haciendo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te intimo que dejes de hacerlo. Te va la vida en esto, ¿no te das cuenta? Y esta otra vez, verso 13, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No te confundas, todos sabemos que la mayor resistencia por parte de los creyentes es a la hora de ofrendar. Por eso, cuando vos lo haces, crees ya haber madurado y crecido enormemente en lo espiritual. Estoy ofrendando, hermano, y no me cuesta nada. Sin embargo, acá Dios te dice lisa y llanamente que vos no podés comprar su gracia y sus favores con tu miserable dinero. Eso te está diciendo. ¿Pero quién haría esto? Ah, no sé, pero si él lo dice porque alguno lo debe haber hecho allá, a lo mejor en la antigüedad. No digo hoy acá. Sé que me estás escuchando y no puedes menos que decir, pero qué ilusos, ¿cómo van a hacer pretender comprar a Dios? Vuelvo a decirte que no te confundas. ¿Nunca oíste a alguien decir algo así como, pero no sé lo que pasa? Dios no me responde, no me da nada de lo que le pido, y esto que estoy diezmando y ofrendando como corresponde, ¿nunca lo oíste? Yo sí lo he oído. Más diréis, verso 14. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud representa a la iglesia, ¿eh?
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Eso habla del superabundante adulterio espiritual. El otro también, pero acá se refiere al espiritual. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial, esto es tu capacidad reproductora, y alégrate, está hablando de intimidad, con la mujer de tu juventud. Ojo que no habla de la primera que conociste, habla de aquella a la cual le prometiste fidelidad. Se lo prometiste en serio, no por un reglamento ni por un juramento prescrito y escrito. A la que le prometiste fidelidad, de adentro, ahí. El Proverbio 2, versos 16 y 17 señala: serás librado de la mujer extraña, o sea, de la iglesia falsa, la paralela, de la ajena que halaga con sus palabras. La iglesia falsa jamás exhorta o amonesta, siempre adula, halaga y felicita a los mejores que están en el mejor lugar. He conocido Babilonia. La cual abandona al compañero de su juventud, que es Cristo, y se olvida de su pacto con Dios. Eso dice el Proverbio. El verso 15 de Malaquías 2. Y si no hizo él uno, habla de Adán, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Como en todo el contexto del libro, cada texto, cada verso tiene connotaciones que apuntan a más de un objetivo. Yo sé que a mí nos enseñaron a leer la Biblia así, pero también sé, y no se lo podés discutir ni negar a nadie, que estás disfrutando de esto, cuando te ha sido hasta ahora bastante difícil disfrutar de la Biblia. La Biblia se disfruta, es miel, es dulce. ¿Te acordás de la palabra del rollo? Es miel y es dulce a la boca, pero así, no vista desde el ángulo humanista, porque si la ves desde el ángulo humanista, salvo que te guste estudiar, es un plomo, es aburrida. Ahora, en la mayoría de los casos, en este libro, tiene un mensaje parcial para el líder y otro para el liderado. Viene así, O sea, está escrito para el sacerdote, que son todos, pero teniendo muy en cuenta que hay sacerdotes que están al frente de él y otros que están llevados por él, les habla en muchos versículos, una parte para el de arriba y una parte para el de abajo. Una parte para el que manda, ordena, vigila, supervisa, y otra parte para el que supuestamente obedece y hace. En otros, como un estilo aclara, cuando dice que nos guardemos en nuestro espíritu, hay un mensaje lineal para la bendición del matrimonio y otro para el creyente y la iglesia. El verso 16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Este texto, sumados a algunos otros, le ha dado pie históricamente al legalismo vernáculo para fusilar divorciados al amanecer. Porque aquí está diciendo, efectivamente, que Dios aborrece el repudio. Y todos sabemos, por poco que sepamos, que la palabra repudio bíblicamente es un sinónimo concreto de la palabra divorcio. Pero cuidado, porque pese a que en todo el resto de la Escritura Él se encarga de recordar permanentemente que a Dios de ninguna manera le gusta el divorcio y que Él no creó al hombre y a la mujer para que llegaran a eso, la misma Escritura en otros textos muy precisos da cuenta que cuando no queda otra alternativa, ya sea por diferentes motivos o por alguno muy excluyente, Dios tiene una provisión, un mecanismo, un modo que contempla el divorcio. A Él no le gusta, esto es claro y notorio. Pero llegado el caso,
que sea inevitable, entonces dice que se lo haga de tal y cual manera, y teniendo en cuenta tales y cuales cosas. Dios aborrece el pecado, pero llegado el momento, conforme a como sea, lo perdona y lo restaura, ¿no es así? Sin embargo, la Iglesia parecería haber evaluado el divorcio como un pecado más grave que el de la blasfemia del Espíritu Santo, y que como tal es imposible que pueda tener restauración ni perdón. Decime por favor que estoy hablando de vos y que esto que te digo no es tan cierto como que vos te llamás como te llamás, que es mi nombre el que tengo. Es notorio además que en todo el contexto de este libro de Malaquías se respeta una constante de estilo. Se escribe algo globalmente dirigido al sacerdocio, que no es solamente el liderazgo, como luego se nos ha enseñado en los institutos y seminarios, sino todo el pueblo de Dios, como lo dice en su palabra. Pero al mismo tiempo esa palabra se reparte equitativamente entre líderes y liderados. Dios no pierde de vista a su iglesia y sabe cómo se conduce, cómo se maneja hoy inclusive. Es allí entonces donde nos encontramos con el texto más fastidioso para muchos que hay en toda la Biblia. Capítulo 3 del libro de Malaquías, verso 8 en adelante. ¿Robará el hombre a Dios? Y vosotros lo habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo quiero que tengas en cuenta ese principio inalterable. Hay maldición sobre aquel que, de una u otra manera, le roba a Dios algo que le pertenece a Dios. Y no estoy hablando de dinero. No al menos como cosa única y excluyente. Hablo de cualquier clase de robo. Por ejemplo, de su gloria. ¿Sabías que Dios protege su gloria? Es bueno saberlo, ¿eh? Verso 10. No me maten. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Este verso tiene 4 connotaciones diferentes, y al mismo tiempo complementarias entre sí. Un mismo texto, 4 direcciones, 4 caminos diversos y distantes, pero un mismo objetivo, una misma meta, un mismo punto de llegada. Número 1. Trae todos los diezmos al alfolí. Esta es la ley. Pertenece al Antiguo Testamento y es absolutamente cierto que no tiene consolidación en el Nuevo. Es, en todo caso, un mandamiento dirigido al pueblo, a la oveja, a la iglesia. Número 2. Haya alimento en mi casa. Es más que obvio que estas 6 palabras van dirigidas a los líderes, a los apacentadores, a los protectores, a los guías de las ovejas, que es casi como decir abiertamente a los pastores, tal cual se lo denomina hoy. Está señalando que la consecuencia lógica con los diezmos por parte del pueblo es que tenga un alfolí lleno de alimento. De eso se trata. Si no hay alimento, no hay alfolí. Si no hay alfolí, no tiene por qué haber diezmo. Ley y principio. La ley se mueve hacia la gracia. El principio, mi hermanito, queda intacto. ¿Entendés? Punto número 3. Probadme ahora en esto. Esto tampoco es ley. Esto es un principio inamovible e inalterable. Dios le dijo, y aún te lo está diciendo a vos también ahora. Sí, hey, sacate la duda. Probame en esto que te digo, y vas a ver si no sale como se dice que iba a salir y recibís bendiciones hasta reventar. Vos te imaginás yo hablando en lunfardo así. Irreverentes son. Pero te lo digo así para que lo entiendas. Así lo entendí yo también, no te pensás que soy más blando que vos. Y finalmente el punto número 4 dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por favor, no te confundas, porque esto es tan básico, tan clave que puede cambiar para siempre el derrotero de tu vida. Porque si bien
está dentro de un versículo que habla relacionado con la ley. Esto no es parte de esa ley. Esto es una promesa de Dios, con toda la identidad y la entidad que tienen las promesas del Dios viviente. Y el Nuevo Testamento, que efectivamente pone en marcha la era de la gracia, que a su vez hace concluir la era de la ley, no termina necesariamente con los principios o con las promesas de Dios, termina con las imposiciones de la ley, que no es lo mismo. La gracia reemplaza a la ley, pero no modifica los principios básicos, ni altera, mucho menos, la validad de las promesas. Con ley o con gracia, un principio de Dios sigue intacto y funcionando permanentemente, eternamente, te podría decir. Y también con ley o con gracia, una promesa de Dios sigue vigente. No concluye ni se diluye. Esto significa entonces que, primero, nadie puede obligarte a dar tu diezmo, porque efectivamente esa obligación emanaba de una ley que la gracia dejó sin efecto. Me dicen, sí, pero cuando Jesús le dice a los fariseos que diezman la menta, el comino, que era necesario hacer aquello, sindicados hacer esto, todavía no estaban en la ley. No estaban en la ley. La gracia vino después de la cruz. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? El Nuevo Pacto. Claro, en Mateo capítulo 1. No. Por lo menos en el capítulo 24, 25 de Mateo empieza el Nuevo Testamento. Porque si el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y un pacto tiene sangre, el Nuevo Pacto empieza con el derramamiento de la sangre. Y el derramamiento de la sangre es en la cruz. Lo previo es el relato de la vida de Jesús antes del derramamiento de la sangre. Nadie puede obligarte a dar tu diezmo porque efectivamente es una obligación que emanaba de la ley que la gracia dejó sin efecto. Nadie tampoco puede impedirte que vos, por fe, decidas tomar una promesa de Dios y hacerla efectiva en tu vida, por ejemplo, dando tu diezmo a donde consideres que está tu alcoholismo. No se permite. Y finalmente, por tanto, si tenés un alcoholí real, una fuente de alimento espiritual, y vos decidís aceptar esta palabra, creerla y ponerla por obra en la fe y la confianza de que esas ventanas se abrirán en prosperidad, y así, en ese espíritu de los tus diezmos, será esa promesa y no la ley la que haga que eso funcione. La gran clave está en no errar de alcoholí y no sembrar lo que haya que sembrar donde el material de Dios y no de hombre. Porque hay en pie iglesias muertas. Porque hay gente que está sembrando donde no hay de Dios. ¿Por qué muchos hombres de Dios andan por el mundo con enormes necesidades pero llevan una palabra rema? Porque nadie se fija en ellos. Porque no hay reglamento dar un piso allí. Cuando el pueblo obedezca el principio o los principios de Dios, lo único que va a quedar en pie son los ministerios de Dios. Muy entendido, yo creo. Esto se puede aceptar, creer, poner por obra y predicar textual. Nadie te va a demandar copyright. Acá no hay derecho de autor. Esto es todo Espíritu Santo o no es nada. Pero yo te voy a decir algo. Todo lo que es de Dios va a empezar a ser sustentado, porque si al final, como dice la Biblia, está la victoria, la victoria va a arrancar desde allí. Y todo lo que no sea de Dios, por prosperado que esté hoy, se cae. Porque la palabra rema entra hoy, chiquitita, como una semillita de mostaza. Pero viene la levadura, el Espíritu Santo. Leuda todo, y se va agrandando, y se va agrandando, y se va agrandando, y cuando alguien quiere empezar a preocuparse a ver qué pasa, ya está. Es la gran ventaja de ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, a ser alguien a quienes otros hombres dispusieron otorgarle
una credencial que dice que es representante de la Iglesia de Dios. Muy distinto, ¿eh? Quiero esta mañana que hagamos una especie de compromiso. Yo no te pido que lo creas a esto. Te pido que hagas tu Biblia. En todos los pasajes que hemos leído, léete el libro de Malaquías con perfecto, así no le errás nada. Antes de leerlo, orá. Pero orá en serio. Hermano, ¿cómo se va a orar en broma? No, porque a veces no es que oremos en broma, pero a veces hacemos oraciones formales, de cumplimiento. Bendito Padre Celestial, bla, bla, bla. No. Es necesario que hables con tu Señor. No tienes comunicación, tienes comunión con Él. No lo conoces, o al menos lo conocías. Habla con Él. Decirle que quiero que tu Espíritu Santo me esté dando luz para ver esto. Cuando Dios te responda, recién ahí, a la distancia, anda a saber dónde andaré yo en este momento, decirme amén, hermano. Pero recién ahí, cuando te lo muestre a vos, no me digas amén porque te suena lindo lo que te digo, te gusta cómo lo digo. No, no, no. Decime amén cuando el Espíritu te lo revele a vos. Y ojo que no te estoy diciendo, si por casualidad te lo llegara a revelar, no, te lo va a revelar. Te lo va a revelar. Si no tuviera certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo, no podrías estar sentado aquí cada sábado. Que no alcanza para todo, que por allí tenemos las luchas, las batallas, porque estamos flacos de fe en esto, tenemos mucho acá, pero poco allá. Es un pedazo de carne de pata con ojos nada más. El fuego está por dentro. Lo sabio, lo bueno, lo fuerte, lo indestructible está por dentro. Te propongo que tengas lo mismo, porque esto no es para algunos. Dios no derrama una clase de Espíritu Santo para ministros y otra para laicos. No existe. Somos todos reyes y sacerdotes, y especialmente, esencialmente y fundamentalmente, todos ministros competentes. ¿Vas a vivir a la sombra de Malaquías? Me gustaría que así fuera. Yo sé que te tocó esto, ¿no? Puedes llamar para consultar lo que te haya quedado en duda. tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar son los correos electrónicos del ministerio. Estamos con audio en www.iglesia.net y estamos con material escrito para bajar, copiar, imprimir, enseñar, aprender, hacer lo que quieras en www.tiempodevictoria.com.ar, que es nuestra propia página. Dios te bendiga. Hasta el próximo sábado, con el amén de lo que la sombra de Malaquías te dijo esta mañana.